¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir que tiene un problema existencial o que tiene una duda existencial? Uno podría pensar que esto significa que estas personas están poniendo en duda su existencia, su realidad, pero que esto no lo hace toda la filosofía. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los problemas o dudas existenciales? ¿Qué es ser existencialista? ¿Qué es el existencialismo? Se trata de una corriente filosófica que se caracteriza por mantener la idea de que la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra esencia, como humanos, no está definida por una naturaleza como tal, sino por los actos que llevamos a cabo durante nuestra existencia. Tomemos un objeto, por ejemplo, el cargador de tu teléfono celular. Este fue creado con una función específica: establecer un puente de energía del enchufe a tu celular. En otras palabras, la esencia de tu cargador es suministrar una corriente eléctrica a la batería de tu teléfono. Este objeto no pudo haber sido concebido en la mente de nadie sin su propósito, sin definir su esencia primero. Quien haya inventado los cargadores tuvo primero que diseñar todo el concepto para luego fabricarlo y así poder existir. Sin embargo, según el existencialismo, el humano no funciona de esta forma, sino al revés. Primero existimos y luego buscamos nuestra esencia de manera individual. Pensadores anteriores a los existencialistas argumentaban que el humano nacía ya con cierta esencia. Por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau decía que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Mientras que Thomas Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, que la maldad forma parte de nuestra naturaleza y el hombre se va a ver afectado por el mismo hombre. Para el existencialismo, simplemente esto no es real. El humano existe primero y luego busca definirse mediante sus decisiones. De esta forma, el humano termina siendo responsable de aquello en que se convertirá. Esto también determina que el humano se ve impulsado a crear una ética individual que no se rija por otras creencias externas y que, al mismo tiempo, se encuentra solo en su existencia, desamparado, sin una dirección determinada, libre de escoger el camino que más le convenga. Idea que estará acompañada de una constante angustia. Y esto explica por qué el mundo ha visto esta corriente como un modo pesimista y negativo de ver la vida, aunque veremos más adelante que no es del todo cierto. Por supuesto, este es un tema especialmente complicado. Durante años se ha intentado encapsular las características del existencialismo y el problema radica en que no es una corriente sistematizada como lo podría ser la de Aristóteles, Kant o Hegel. De hecho, podemos dividirla en 3 escuelas de pensamiento distintas. Primero, viajemos al siglo XIX, donde el existencialismo nace gracias a un filósofo danés llamado Søren Kierkegaard, que en realidad él nunca usó el término existencialismo como tal, pero sentó las bases de esta corriente. Kierkegaard venía de una familia especialmente religiosa y dedicó gran parte de su obra a poner en duda el cómo la iglesia danesa enseñaba el cristianismo. Él mantenía que la ética dependía de la verdad de uno mismo, de la congruencia entre el pensar y las acciones del individuo, y que el vivir dependiendo de cómo otros esperan que actuemos es perder nuestra individualidad. Muy contrario a lo que la iglesia pretendía enseñar, por ejemplo, con sus mandamientos. También proponía renunciar al idealismo de la esencia humana y fue el primero en invertir el orden de esencia y existencia, reforzando así las ideas de sufrimiento abrumador del humano consciente de su camino desamparado. Aún con todo esto, Kierkegaard forma parte de lo que se conoce como existencialismo religioso. No eliminaba el hecho de que Dios existiera, al contrario,
Creía que la razón era limitada y muchas cosas, como un Dios creador o el alma misma, podían escaparse de nuestra comprensión. Este filósofo danés se encontraba insatisfecho con la ética religiosa y las doctrinas filosóficas occidentales. Creía que todas ellas estaban muy alejadas de la vida y se dejaban llevar por ilusiones confiando demasiado en la razón. El mismo humano es un ser que no siempre va de acuerdo con las concepciones racionales, pero no por ello deja de ser real. Ahora bien, el existencialismo no obtuvo su nombre sino hasta el siglo XX con filósofos como Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. En el caso de Heidegger, la figura de Dios es totalmente irrelevante y mantiene que debemos centrarnos en las cosas mismas y en el ser del hombre. Es por esto que su modo de pensar está relacionado con el llamado existencialismo agnóstico. Mediante su filosofía, Heidegger refuerza la reflexión sobre la nada, aquello que experimentamos mediante la angustia provocada por nuestra soledad dentro de nuestra existencia, pero que de todos modos no podemos definir. Al contemplar la nada, el hombre comprende su finitud mediante lo que le hace sentir, su temporalidad que acabará inevitablemente con la muerte. Por otro lado, Jean-Paul Sartre, el máximo representante del existencialismo, no se fue con rodeos y cortó de tajo la idea de un posible Dios creador, estableciendo así el existencialismo ateo. Sartre no nos dice que Dios no existe, sino que un existencialista no podría aceptar la idea de un Dios debido a que de esta forma estaría aceptando que hubo algo que ya determinó la esencia humana antes de su existencia. Así como un carpintero determina la función de una mesa y luego la crea, Dios estaría determinando nuestra esencia para luego crearnos. Fue Sartre quien logró definir el punto clave donde todos los pensadores existencialistas convergen, es decir, la existencia precede a la esencia. Del mismo modo, enfrentó los ataques hacia el existencialismo que la catalogaban como un modo pesimista de ver la vida y contraargumentaba que el humano, al aceptar su tiempo limitado de vida, es capaz de vivir en el momento y encontrar un significado verdadero de ella. Al sentir la angustia, el humano no se paraliza, contrario a lo que se cree, sino que busca la acción. También argumentaba que el humano está condenado a ser libre, pues ni el pasado, ni el futuro, ni siquiera la muerte son cosas que lo atan para poder vivir y elegir el camino que él quiera. Incluso al no elegir un camino, estaríamos eligiendo. Estas tres escuelas de pensamiento, a pesar de contraponerse, todas mantienen la idea de que el humano se hace a sí mismo. Dice Sartre, el hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente. Si el humano no tiene una naturaleza y existe primero sin ser nada, esto recae en él la responsabilidad de su propia existencia. Pero al mismo tiempo, el hombre, al elegirse, elige a todos los hombres. Es por ello que es capaz de desarrollar una ética individual. Al no haber Dios que determine el comportamiento correcto del humano, éste acepta que si Dios no existe, todo está permitido y somos libres de decidir por nosotros mismos. Y al ser conscientes de ello, es inevitable que el humano sienta el peso de la responsabilidad que esto conlleva. Toda acción que llevemos a cabo estará directamente relacionada con el resto de la humanidad, afectándola de una u otra forma. Claro que dicha responsabilidad solo puede ser vista por aquel humano que se sepa libre, que haya sentido el peso de sus decisiones. El existencialismo es una corriente que sí tuvo sus orígenes en el siglo XIX con Kierkegaard, pero se popularizó fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, después de ver un mundo lastimado y violentado por dos grandes guerras, donde la ética se convirtió en un punto central para muchos debates sociales y políticos.
La dificultad de definir el existencialismo no solo se debe a que es una corriente poco sistematizada, sino también a que es una visión que se contrapone fuertemente ante los sistemas anteriormente adoptados en el mundo occidental. Hubo una infinidad de escritores que se inspiraron en ideas existenciales para hacer grandes obras. Camus nos hace pensar en lo absurdo de la vida y del existir mediante su ensayo El mito de Sísifo, donde hace una reinterpretación del mito y nos regala una visión vitalista sobre las cuestiones existenciales, y al mismo tiempo nos comparte su versión de la madurez filosófica. También cuestiona la ética moderna, explora la soledad y nos expone el precio de la indiferencia del individuo en nuestra sociedad mediante su primer novela, El extranjero. Dostoyevsky exhibe las injusticias irracionales de su sociedad y se centra en su preocupación por el futuro de la humanidad. Kafka nos regala personajes que se enfrentan a situaciones absurdas sin aparentes explicaciones que pondrán a prueba las concepciones de ética y existencia, como en El proceso o en La metamorfosis. Simone de Beauvoir aborda el existencialismo desde el punto de vista feminista y en su libro El segundo sexo exhibe la diferencia entre la libertad del hombre y la esencia predeterminada de la mujer por la misma sociedad. Incluso se ha argumentado que el existencialismo, al ser una corriente tan flexible y gracias a su característica contracorriente, se puede encontrar en diferentes obras de otros tiempos o zonas del mundo, como es el caso del poema de Gilgamesh, que aborda ideas como el hombre que afronta la muerte mientras se enfrenta al concepto de los dioses inmortales capaces de crear y destruir. O incluso recientemente leí el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi del siglo XVII, en el cual se tratan temas parecidos con respecto al individuo, la libertad de seleccionar un camino propio y la responsabilidad que esto conlleva. Por supuesto, yo aquí les dejo ideas muy generales y por lo tanto muy superficiales de lo que realmente es el existencialismo. Y para comprender en su plenitud, un video de YouTube no será suficiente. Es por eso que los invito a que exploren la descripción de este video, donde podrás encontrar una lista de diferentes títulos para empaparte un poco más del tema. ¿Y tú qué piensas del existencialismo? Algunos, al leer sobre el tema, nos encontramos fácilmente y otros rechazamos y debatimos con esta corriente de forma inmediata. Pero creo que el existencialismo nunca será indiferente para alguien que haga un verdadero intento de comprenderlo. Al final de cuentas, todos nos enfrentamos a nuestra existencia eventualmente, y aquel que lo niegue probablemente se está engañando para no sentir la abrumadora responsabilidad de su existencia. No olvides dejarme tus comentarios aquí abajo o también puedes seguirme en redes sociales para que filosofemos un rato. Por supuesto, no me quiero ir sin antes invitarlos a que le echen un ojo a mi página de Patreon, donde ofrezco jugosas recompensas a todo aquel que quiera apoyar el canal con un poco más que un like y que así yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Por el momento quiero darles las gracias a mis Patrons de este mes. De todas formas, todos mis videos son gratis, suscribirte tampoco cuesta nada y todo tipo de apoyo es agradecido. Eso es todo por el video de hoy. Yo soy Kiko, el chico de las donas, y espero que todos ustedes puedan acompañar esa abrumadora responsabilidad existencial e inevitable con muchas donas. Nos vemos en el siguiente video.